Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo video de Español para Todos, su clase de lengua y literatura. Hoy quiero compartir con ustedes lo que ya quedamos, más bien, quedé con ustedes en que les iba a preparar una clase para que ustedes puedan verla y de ahí tomar sus notas y hacer sus conclusiones. En esta ocasión les voy a dar una síntesis del contenido de la unidad número 1 y vamos a empezar para no perder más tiempo. Les voy a compartir una presentación para que vayamos siguiendo la información que voy a presentarles. Lo tenemos aquí ya. Vamos a esperar un momento, la que se cargue. Perfecto. Voy a regresar porque estaba yo ahí, pero ya. Empezamos entonces. El texto narrativo. Recordemos que la unidad número 1 tiene como eje la explicación y la revisión de este tipo de textos. El texto narrativo. Vamos a comenzar y en esta ocasión vamos a estar revisando los siguientes puntos. La definición, es decir, ¿qué es un texto narrativo? Los elementos. ¿Qué elementos deben estar presentes en un texto para que lo llamemos de esta manera? La estructura interna. ¿Cómo se conforma esta? ¿A qué nos referimos con estructura externa? Aunque también les voy a hablar aquí de la estructura externa. Luego me voy a detener en los tipos o subtipos de textos narrativos y a continuación voy a hablarles un poco acerca de los conectores textuales, los conectores temporales en específico, sobre todo para que tengamos una idea de cómo podemos incluir estos cuando se nos pide la elaboración de un texto de este tipo, de un texto narrativo. Vamos entonces a empezar. El texto narrativo, ¿qué es? Muy simple, quédense con esta idea. Un texto narrativo, ya sea oral o ya sea escrito, es aquel que tiene como finalidad contarnos una historia, relatarnos una serie de hechos o de acontecimientos. Sumamente sencillo, ¿no es cierto? Entonces, en la mente, cuando se nos pregunte qué es un texto narrativo, pues aquel que tiene como objetivo contarnos o relatarnos una historia. Los elementos. ¿Qué elementos deben aparecer en un texto para que nosotros lo llamemos texto narrativo? Pues estos que les voy a mencionar a continuación. La diégesis, que no es otra cosa sino la historia, esta serie de sucesos que se nos van a contar. Los personajes, aquellos a los cuales les va a ocurrir lo que está pasando, o aquellos que van a llevar a cabo las acciones. Y dentro de los personajes, pues también vamos a tener una clasificación dependiendo de la función o del rol o del papel que desempeñen dentro de esa historia. Principales, secundarios, protagonistas, antagonistas, héroes, villanos, etc. El narrador. El narrador es un elemento fundamental dentro de este tipo de textos porque ese será el encargado de contarnos, de relatarnos la historia. Y aquí también vamos a tener diferentes tipos de narradores, dependiendo de la persona gramatical que la autora haya elegido para contar la historia. Recordemos que autor y narrador no son lo mismo. También dependiendo de qué tanto sabe acerca de la historia que nos va a contar. Y así tenemos narradores en primera persona, yo, narradores en segunda y narradores en tercera. Yo, tú, él. Y que nos van a dar un efecto diferente de acuerdo al narrador que elija el autor para narrar los hechos. También vamos a tener narradores que saben todo acerca de la historia, que están en tercera persona y que se llaman narradores omniscientes o narrador omnisciente. También podemos tener un narrador que sea personaje y que únicamente se ubique como testigo de lo que está contando, y hablaremos entonces de narrador testigo. Espacio. El espacio no es otra cosa sino el lugar, los escenarios donde se van a llevar a cabo los hechos. La playa, el mar, un teatro, la casa, la montaña, etc. El espacio es esto, el tiempo es cuándo se desarrollan los hechos. Y dentro de la historia puede haber referencias muy concretas o no acerca del tiempo. Por ejemplo, podemos encontrar la mención de un año en específico, 1870. También podemos encontrar que se nos habla de alguna estación del año en particular, primavera, verano, invierno, o
que haga referencia a una hora del día determinada, por la mañana, por la tarde, al mediodía, por la noche. La atmósfera o ambiente, este elemento es un poco más difícil de definir que no de observar. ¿Por qué? Porque se conforma a partir de lo que sienten los personajes, de lo que hacen, del lugar donde se desarrolla la historia, incluso también del tiempo. Pues bien, estos son entonces los elementos de la narración. Ahora, vamos a hablar acerca de la estructura. Toda narración, todo texto narrativo tiene una estructura externa y una interna. La externa se refiere a cómo nos presenta el discurso el autor. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la novela, está dividida en capítulos. En el caso del teatro, vamos a encontrar actos y escenas. A esto me refiero con estructura externa. En cambio, la interna, en el caso del texto narrativo, la observamos como aparece aquí, integrada por 4 momentos, se llaman momentos narrativos: el planteamiento de inicio, el nudo o conflicto, el clímax y el desenlace. En el planteamiento o inicio se plantea la situación que van a vivir los personajes, por eso se llama así, se presentan los personajes y se nos habla un poco acerca de lo que va a ocurrir. Cuando llegamos al nudo o al conflicto, vamos a encontrar aquí el problema al que se van a enfrentar los personajes o el personaje protagonista, para después continuar y llegar al momento de mayor tensión, aquel que nos va a poner así, agarrados de la mesa, esperando a la expectativa de qué va a suceder. Ese es el momento de mayor tensión y se conoce como clímax. Y finalmente, la conclusión o el desenlace, donde se presenta la solución del problema. Hay obras donde no tenemos realmente un desenlace, una conclusión, y este tipo de obras se llaman historias con finales abiertos, porque la intención del autor quiere, o más bien el autor quiere que nosotros, como lectores o como espectadores, tengamos nuestra propia reflexión y le demos o le otorguemos un final a esa historia. Una vez que nosotros hemos recorrido entonces esto, podemos ya hablar acerca de los tipos o subtipos de textos narrativos. Y estos se van a dividir en 2 grandes grupos, literarios y no literarios. Cuento, leyenda, fábula, mito, novela, novela gráfica y cómic. Estos son los tipos literarios, que además ya me fijé que aquí tengo un error. Literarios, lo corrijo, y no literarios, noticia, crónica, biografía. Aunque la biografía y la crónica a veces pueden tener elementos de los textos literarios entendidos en el sentido artístico. Vamos entonces a ver el cuento, la leyenda, la fábula, el mito y ahora la novela y la novela gráfica y el cómic. ¿Qué comparten? Todos estos comparten el hecho de que nos van a narrar una historia. Pero ¿cuál es la diferencia? Les voy a mencionar solamente una para sintetizar. En cuanto a la extensión, el cuento es un relato breve, lo mismo que la fábula, el mito y la leyenda. ¿Pero qué los hace diferentes? Bueno, pues que el cuento tiene pocos personajes, que se presenta o nosotros podemos encontrar en la historia la presencia de un conflicto, de un problema que hay que solucionar. En el caso de la leyenda recurre a un hecho importante o a un personaje o personajes que fueron importantes para el pueblo, para la comunidad a la cual pertenece o de la cual surge la novela. Son relatos generalmente anónimos y que mezclan el mundo de la realidad, vamos a llamarlo así, con el mundo de la fantasía. El mito, por su parte, también es un texto breve, pero tiene como objetivo explicarnos algo, darnos una explicación. ¿De qué? Del origen del universo, del origen del mundo, del origen de los dioses, por qué llueve, por qué sale el sol, y están también relacionados con una idea acerca del mundo de cada una de las culturas. Es decir, a lo largo del mundo encontramos nosotros relatos sobre la creación. Si nosotros revisamos la mitología nórdica, la mitología griega, la mitología mexica, la mitología náhuatl, la mitología maya, vamos a encontrar este tipo de relatos, pero con sus matices muy particulares
según la visión de la cultura de la cual han surgido. La novela es un género relativamente más nuevo. En español, en lengua española se considera como la gran novela, la iniciadora del género de la novela moderna, pues la obra de Miguel de Cervantes, efectivamente, Don Quijote de la Mancha. La novela gráfica y el cómic son manifestaciones literarias mucho más recientes, pero aquí encontramos que además de ser textos narrativos, tienen un elemento más, el elemento visual, el elemento gráfico. Por lo tanto, también se consideran textos icónico-verbales, que es un tema que vamos a revisar posteriormente. Los no literarios. ¿Por qué no literarios? Porque refieren o su intención es darnos una historia, ofrecernos una historia que está más relacionada con lo que nosotros consideramos como realidad, con el mundo que nos rodea. Y entonces en la noticia, lo mismo, vamos a tener en la noticia los mismos elementos, una historia, los personajes, un narrador, un espacio, un tiempo, pero la finalidad de la historia es sumamente diferente en la noticia que, por ejemplo, en un cuento o en una leyenda. La crónica también nos va a dar cuenta de una historia, pero de manera cronológica, cómo sucedieron los hechos en el tiempo, del principio al fin. Y la biografía nos va a relatar la historia de una persona. Les decía hace un momento que la crónica y la biografía también pueden ser literarias. Existen otros tipos de manifestaciones narrativas, pero por el momento vamos a quedarnos con estas. Y finalmente, los conectores temporales. Se llaman conectores textuales. ¿Por qué? Porque permiten ir relacionando las ideas de un texto, no solamente escrito, sino también oral. Los conectores temporales muestran, como lo ven aquí, en una narración el avance del tiempo. Y entonces vamos a tener de repente, al comienzo, de cuando en cuando, de vez en vez, al principio, después, en las próximas horas. Y en cuanto al tiempo, ayer, hoy, también podemos encontrar al final, mientras tanto, más tarde, entonces, al mismo tiempo, una vez que finalmente, otros conectores, mientras tanto, más tarde, entonces, al mismo tiempo, luego, repentinamente, de pronto, ahora. Es como una síntesis de los principales conectores, pero podemos encontrar otros. Estos, repito, nos van a ayudar a organizar nuestro discurso, a organizar, en el caso de la escritura, nuestra redacción y hacerla coherente, darle un sentido. En el caso de la narración, nos van a ayudar a comprender cómo sucedieron los hechos, cómo se fueron dando. Pues bien, esta es una síntesis de lo que nosotros estamos viendo en la unidad número 1, saber relatar la narración. Espero que te haya servido y que dejes tus comentarios y tus dudas en la descripción del video cuando este aparezca. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.